Entonces, la nomenclatura IUPAC, ¿para qué nos va a servir? Esta nos sirve para nombrar todos los compuestos. Recuerden que nosotros nos dan fórmulas. Entonces, esas fórmulas, la nomenclatura IUPAC es para eso, ¿no? Para nombrar todos nuestros compuestos. Y existen tres tipos para poderlos nombrar. La primera es la sistemática, la segunda es la tradicional y la otra es la de stock. Cualquiera de las tres formas está correcta. Existen tres formas, esas son las tres formas. Y cualquiera de las que ustedes quieran ocupar está correcta. No hay una más fácil que otra, pero cualquiera está perfectamente bien. La primera, empezamos con la primera, que es la sistemática. Y esta va a ser solamente para nombrar lo que son los compuestos inorgánicos, ¿no? ¿Cuáles son esos compuestos inorgánicos? A ver, José Manuel, ¿cuáles son los compuestos inorgánicos? A ver, Tania, ayúdale, ¿cuáles son esos compuestos inorgánicos? Son compuestos empleando prefijos ¿Cómo? ¿Son compuestos qué? griegos, los cuales nos indican el número de átomos que presentan, los cuales nos indican el número de átomos de cada elemento. Bueno, entonces tenemos compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Los compuestos orgánicos son todos aquellos que solamente contienen lo que es carbono, oxígeno e hidrógeno, ¿no? Los compuestos inorgánicos son todos los que contienen todos los demás elementos. Esa es la diferencia entre ambos compuestos. Entonces, la nomenclatura IUPAC para lo que es sistemática, tradicional y de stock solamente nos sirve para compuestos inorgánicos, solamente para compuestos inorgánicos. Entonces, empezamos con lo que es la sistemática y esta tiene una formulita que es la que les pongo aquí, que se pone primero lo que es el prefijo, después el nombre genérico, nuevamente el prefijo y el nombre específico, ¿no? Aquí les puse una tablita donde vienen lo que son los prefijos. Ahí. Entonces aquí les pongo una tablita que son los prefijos y acá el número de átomos, ¿no? ¿Por qué les pongo el número de átomos? Porque si ustedes se dan cuenta aquí en el ejemplo, tenemos Cl2O7. ¿Qué nos quiere decir? Que el cloro tiene 2 átomos y el oxígeno contiene 7 átomos. Entonces, para nombrar lo que son los compuestos o para las fórmulas, siempre empezamos con lo que es el último elemento y nos regresamos al primer elemento. O sea, siempre vamos de atrás hacia enfrente. ¿Qué quiere decir esto? Que primero vemos al oxígeno y el oxígeno nos damos cuenta que tiene 7 átomos. Entonces nos vamos a la tablita de prefijos y el número 7 nos dice que es un hepta. Ese hepta va a ser lo que es el prefijo. Por eso aquí está como hepta. Y después el nombre genérico es más bien cómo suena, cómo le da ese sonido. Si nosotros buscamos en internet y queremos ponerle nombre genérico de los elementos, no nos va a salir porque no existe una tabla como tal. Entonces el nombre genérico es más bien cómo le da ese sonido, cómo se escucha mejor. Por eso el oxígeno aquí es óxido, el hidrógeno va a ser hidruro. Entonces esos dos son los más comunes. Y casi todos los elementos van a terminar en uro. Ahorita se van a dar cuenta y casi todos terminan en lo que es uro. Entonces el nombre genérico es más bien cómo suena, ¿no? Cómo le damos ese sonido. Después viene otra vez lo que es el prefijo y nos vamos al segundo elemento, ¿no? Y el segundo elemento nos dice que es un cloro y que tiene 2 átomos. Entonces nos vamos a la tabla y para lo que es 2 átomos nos dice que es un di. Entonces, por eso dice que es de dicloro, ¿no? Di por los 2 átomos y el nombre específico es tal y como viene en lo que es la tabla periódica. Entonces, el nombre específico es tal y como viene en su tabla periódica, así se le pone. Por eso te decimos que cuando nos dan esta fórmula, cloro 2 O7 es un heptaóxido de dicloro. ¿Sale? Entonces, vámonos a otro ejemplo para que le entiendan un poquito más. Miguel, Aquí, ¿dónde? que Bodio y Martín Alejandro no se pudieron conectar porque se les fue la luz en su casa. Ok.
Entonces, aquí tenemos otros ejemplitos y tenemos H, I, ¿no? La primera es un hidrógeno y el segundo es un yodo. Pero recuerden que siempre leemos de atrás hacia enfrente. Entonces, si se dan cuenta, los dos tienen solamente un átomo. Solamente estamos contando un átomo. Entonces, para cuando tienen solamente un átomo, nos vamos a la tabla y en la tabla podemos ver que cuando tienen un átomo es mono. Pero si nosotros cuando tienen un átomo, ahí solamente va a haber una excepción. Cuando se tiene un átomo, le podemos dejar el mono o lo podemos dejar como los nombres comunes. ¿Cómo sería si le ponemos el mono? Sería mono, yoduro, de mono, hidrógeno. ¿Sí? Entonces, cualquiera de los dos, cuando es un átomo, está correcto, ¿no? Si ustedes lo quieren dejar sin el mono o con el mono, está correcto. Aquí es lo que yo les decía. Se dan cuenta que para el nombre específico, déjense lo regreso. Aquí, para el nombre genérico, es lo que les decía, ¿no? Siempre va a terminar en uro o la mayoría de los elementos termina en uro. Entonces aquí está, ¿no? El yodo, yoduro, ¿no? Yoduro de hidrógeno. El nombre genérico siempre, siempre o casi siempre termina en uro, ¿no? Entonces por eso es yoduro de hidrógeno o monoyoduro de monohidrógeno, cualquiera de los dos. Ahora, cuando hay 3 elementos, pero a mí me interesa más que se aprendan el de 2 elementos. Primero nos vamos al de 2 elementos y luego nos vamos al de 3 elementos. Pero aquí les pongo un ejemplo, ¿no? De cómo es el de 3 elementos. Cuando tenemos 3 elementos, igual, primero nos vamos al último, regresamos al del medio y por último, el primero, ¿no? Tenemos un H2SO4. Vámonos al último elemento. Vemos que es un oxígeno y tiene 4 átomos. Nos regresamos a la tablita y para cuando tiene 4 átomos es un tetra. Entonces por eso se le pone tetra, oxo. ¿Por qué oxo? Porque solamente vamos a poner las 3 primeras letras del elemento, ¿no? Para poderlo combinar con el segundo. Entonces, aquí este oxo pertenece solamente al oxígeno, ¿sale? Pues es tetraoxo y ya aquí pues ya tenemos lo que es un sulfato. Sulfato de, aquí vemos que el hidrógeno tiene 2 átomos, entonces nos regresamos a la tabla. Y para 2 átomos nos dice que es un di, ¿no? Por eso lo ponemos de dihidrógeno. Entonces, se dan cuenta, para 3 elementos es un poquito más complicado, un poquito más confuso. Entonces, yo por eso quiero que primero me entiendan el de 2 elementos y ya entendiendo el de 2 elementos, ya es más fácil irnos con 3 elementos. ¿Bien? El último tenemos un cobre, tenemos un oxígeno y un hidrógeno. Esto siempre ténganlo en cuenta y siempre que vean un OH juntos, ya ni le busquen nombre, ¿sale? Cuando se tiene un OH juntos es un hidróxido. Entonces, siempre que ustedes vean un OH juntos, quiere decir que es un hidróxido. Esta es una reglita que está en la nomenclatura IUPAC y es una regla que ustedes siempre se tienen que aprender. Siempre que ustedes vean un OH juntos, nos refiere a un hidróxido. ¿Vale? Entonces, por eso aquí lo ponemos. El OH está entre paréntesis y nos dice que tiene 2 átomos. Entonces, vámonos a la tablita. Y para 2 átomos es un di, ¿no? Entonces, por eso le ponemos dihidróxido de cobre, ¿no? Porque el cobre solamente tiene un átomo. ¿O cómo más les puede quedar? Les puede quedar de la siguiente forma. Dihidróxido de mono cobre. ¿Vale? Entonces, aquí es lo que yo les digo, ¿no? Si ustedes le ponen el mono o le quitan el mono, es correcto, ¿no? Con o sin, está correcto. Entonces, dudas de esto. Esta es la más sencillita, es la más fácil, es la nomenclatura más fácil para nombrarlos. Por eso empezamos con esta, con la que es la sistemática, porque es la más fácil de nombrar.
Entonces, dudas de cómo se nombran estos elementos, cómo nombran estos compuestos, o cómo salen los nombres, que hay veces que decimos, pues es que no sé ni de dónde sale. ¿Dudas que tengan? Creo. ¿No tienen dudas? Por ahorita no. Yo sí acabo de llegar, perdón. Ya no salte. Ya. Ok, entonces, les decía a sus compañeros que la nomenclatura IUPAC está compuesta por 3 formas: la sistemática, la de stock y la tradicional. Empezamos con lo que es la sistemática. Todas estas 3 que les acabo de decir solamente es para nombrar compuestos inorgánicos. Después vamos a ver cómo se nombran los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos solamente tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, eso es lo que los diferencia, ¿no? ¿Cuál Compuestos dijo que orgánicos. hicimos ahorita? ¿Cuál ¿Cómo? dijo que hicimos ahorita? Compuestos orgánicos fue la que hicimos ahorita. Estos son compuestos inorgánicos, Ah, ¿sale? Porque se dan Claro. cuenta, ya tenemos lo Claro. que es cloro, yodo, sulfuro, cobre. Entonces, compuestos orgánicos solamente está presente el hidrógeno, el oxígeno y el carbono, solamente, ¿no? Y estos son compuestos inorgánicos que ya tienen otros elementos. Entonces, aquí nos fijamos en la tabla, y para esta tabla nos sirve lo que es la nomenclatura sistemática, ¿no? Dependiendo de cuántos átomos tiene cada elemento, vienen lo que son los prefijos. Entonces, aquí tenemos Cl2, O7. Todos se empiezan a nombrar del último hacia enfrente. Entonces, el oxígeno tiene 7 átomos. Nos vamos a la tabla y para 7 átomos es un hepta. Por eso se le pone heptaóxido. ¿Por qué óxido y por qué no oxígeno? Porque el nombre genérico es más bien cómo suena, cómo se le da ese sonido. Más bien es cómo suena mejor. Entonces, por eso es óxido. Para el hidrógeno, esas son 2 reglas bien importantes, ¿no? Para el oxígeno es óxido y para el hidrógeno es hidruro. Entonces, esos son los 2 que se cambian completamente. Todos los demás casi siempre terminan en uro. Entonces, por eso es heptaóxido de, nos vamos al cloro y el cloro tiene 2 átomos y para 2 átomos es un di, ¿no? Dicloro. Por último viene el nombre específico y para el nombre específico es tal y cual se presente en la tabla periódica, ¿no? Después nos vamos acá. Tenemos un hidrógeno y un yodo. Para estos 2 solamente tienen un átomo. Entonces, para un átomo, si ustedes se fijan en la tabla, nos dice que para un átomo es un mono. Entonces, cuando tiene un átomo, hay dos formas de nombrarlo. Con el mono o sin el mono, ¿no? Yoduro de hidrógeno o monoyoduro de monohidrógeno. Cualquiera de las 2 formas está correcta. Cualquiera de las 2 las pueden ustedes poner. Si se les facilita más con el mono, adelante, y si no, así está bien. Para el de 3 elementos, les decía, es un poquito más complicado, porque primero nos tenemos que ir al último elemento, después el del medio y después el principio, ¿no? Esto pasa, así es, cuando no están entre paréntesis. Pero cuando están entre paréntesis, primero es el primero, después el último y nos regresamos al del medio, ¿no? Pero esto ya se los explico después para no enredarlos, para no hacer los bolas. Entonces, cuando tenemos 3 elementos, nos vamos al oxígeno y el oxígeno tiene 4 átomos. Entonces, para un elemento de 4 átomos es un tetra. Por eso se le pone tetraoxo, porque solamente se ponen las 3 primeras vocales del elemento. Entonces es oxo y ya el otro, sulfato, ¿no? El hidrógeno tiene 2 átomos, entonces para 2 es un dihidrógeno, ¿no? Por eso queda tetraoxo sulfato de dihidrógeno. Ahora, ¿cómo también les puede quedar este? Si ustedes se fijan, el sulfuro o el sulfato solamente tiene un átomo. Entonces, cuando tiene solamente un átomo, es tetraoxo monosulfato de dihidrógeno, ¿no? Así también les puede quedar porque solamente este tiene un átomo, entonces tetraoxo monosulfato de dihidrógeno.
Cualquiera de estos dos, ¿no? Para mí se me facilita más el de arriba, quitándole el mono, pero ya es como ustedes más se acomodan. Y el último tenemos un cobre y entre paréntesis un OH, ¿no? Les decía, siempre que vean un OH, ya no le pongan nombre, ya no le busquen un nombre, porque siempre va a ser un hidróxido. Entonces siempre un OH junto de esta forma es un hidróxido. Pero si ustedes lo ven de la siguiente forma, si ustedes ven así, o sea, si ustedes lo ven así, eso no es un hidróxido, ¿sale? Ahí no se vayan a confundir. Siempre tiene que estar primero el oxígeno y luego el hidrógeno para que pueda ser un hidróxido, ¿sale? Esto no se confundan. Entonces, vemos que el OH tiene 2 átomos y en la tabla nos dice que es un di, por eso nos queda un dihidróxido de cobre. O podría ser también dihidróxido de monocobre. ¿Por qué? Porque el cobre solamente tiene lo que es un átomo, ¿sale? Entonces, ¿dudas de esto de la nomenclatura sistemática? ¿No? Entonces, espérenme tantito y ahorita hacemos otro ejemplo. Espérenme. Entonces, para este de aquí, ¿cómo les quedaría este de aquí? Tenemos lo que es hierro, hidrógeno y manganesio y oxígeno. ¿Cómo les quedaría? Hidrógeno. Dihidruro de hierro. ¿Cómo les quedaría eso? ¿Se escucha? Entonces, el primero, ahora sí, actívenme sus micrófonos y díganme, el primero, ¿cómo les quedaría? Tetrahidrógeno. ¿El primero? Ajá, el primero, ¿cómo les quedaría? ¿Es un 2, no? ¿O qué es? Ajá, tienen un 2, tienen un hidrógeno 2. Hidrógeno. Entonces, recuerden, siempre empezamos con el último y después nos vamos con el primero. Tienen un hidrógeno 2 y un hierro. ¿Cómo les quedaría eso? Dihidruro de hierro. ¿Cómo? De hidrógeno de hierro. Exactamente. Di, Dihidruro. ¿por qué? Porque tenemos un 2, pero recuerden que el nombre genérico es cómo suena y cómo se le da ese sonido. Entonces recuerden que para el hidrógeno les dije que siempre va a ser hidruro. Entonces sería dihidruro de Hierro. hierro, ¿no? O lo podemos poner también como dihidruro de mono hierro. ¿Sale? Cualquiera de esas dos formas está correcto. Dihidruro de hierro o dihidruro de monohierro, ¿no? Poniéndole el mono o quitándole ese mono. Cualquiera de las dos formas está bien. El de abajo, ¿cómo les quedaría el de abajo?
Tienen un oxígeno y tienen un magnesio. Óxido de magnesio. Heptaóxido. Óxido de magnesio. Óxido de Bimanganeso. Óxido de magnesio. De manganeso. 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 ¿Sale? Entonces, creo que hasta ahorita ya le van entendiendo, ya van más o menos viendo cómo es cada uno de ellos. Entonces, recuerden, siempre va primero el último elemento y después nos regresamos a lo que es el primer elemento. Entonces, cualquiera de los dos, aquí, ¿no? Cuando tiene un átomo, ¿no? Le podemos poner el mono o le podemos quitar el mono y solamente checar los átomos, ¿no? Esta tablita está en el video, la van a ver. Entonces, es importante que más o menos recuerden cada uno, cómo se nombra cada uno de esos átomos. Y si siguen teniendo dudas, pues ya saben, me avisan. Les dejo lo que son sus ejercicios. Les dejo una serie de ejercicios, los hacen de tarea. Y si tienen dudas, siguen teniendo dudas, igual me avisan. ¿Sale pues? Entonces, ¿alguien se quedó con dudas? No, bueno, yo no. En cuanto a sus conversiones, ¿alguien se quedó con dudas en ese tema? Sí, Sí, la ahí última. sí. La última. ¿Qué tenían en la última? Eran 51.485. Bueno, ¿esto se los borro? Eran 51.485. Dinas Ajá. a gigametros. Ok. Entonces, todo eso lo encontraban en la partecita de lo que es la fuerza masa. Ahí tenían una parte donde podían encontrar eso. Y les decía que 98 punto, ¿qué? 980.665. Dina era igual a un GM, ¿no? Así lo tenían en esa parte. ¿En dónde está la aula? Perdón. La tabla que yo les compartí es una tabla que está en el libro de termodinámica. Cualquier libro de termodinámica encuentran ustedes tabla de conversiones. Entonces, esto que es de Dina a gigametros es la parte de fuerza-masa. Entonces, en esa parte esta la pueden encontrar. Y en esa parte ustedes encuentran esta conversión, ¿no? Donde solamente pues tenían que hacer 51.485 dinas. Es igual a 980.665 dinas. Y esto equivale a un gigametro, ¿no? Entonces podemos cancelar dinas con dinas y nos quedaba el gigametro. Recuerden que es 51.485 por 1 entre los 980.665. Y les quedaba de 52.50 gigametros. Ese es el resultado que tenían que obtener. Entonces, ¿dudas de eso? ¿Cómo se resolvía? 52.5, ¿no? Ah, sí. ¿No? Entonces, si ya ninguno tiene dudas en cuanto a lo que son las conversiones y en cuanto a lo que es la nomenclatura y UPAC de acuerdo a la sistemática, les dejo su tarea, les pongo su tarea que son ejercicios de la nomenclatura y UPAC y ya nos estaríamos viendo la siguiente clase. ¿Vale pues? Hey, Entonces, en la siguiente clase seguimos con lo que es la tradicional y la de stock. ¿Vale? ¿la cual, perdón? No se escuchó. La nomenclatura de stock y la nomenclatura tradicional, pero ya para la siguiente clase. No, mejor le damos otro repaso a esta. Bueno, si se puede. Sí, también. Por dos. Tiene